Academia VRS. Triturando la literatura. Desaparición de la bronquiolitis en tiempos de SARS-CoV-19. Y finalmente, el artículo que quería presentar es este artículo que está publicado en European Journal of Pediatrics. Este es posterior al anterior artículo y este está publicado en el 2021 y lo que nos habla es de la bronquiolitis en tiempo de COVID y postula de si prácticamente se pudiera decir que esta bronquiolitis ha desaparecido. Entonces lo que nos viene a decir es que justo cuando empezaba la temporada de gripe y de virus respiratorio sincitial en el hemisferio sur, que es donde inicialmente se detectó el COVID, vimos que empezaba pues lo que acabo de comentar, ¿no? La infección por virus del COVID-19. Y ese último invierno en Oceanía, ¿no? Si nos referimos al hemisferio sur, se vio que casi prácticamente no había habido estos virus. Los datos de la vigilancia a nivel de Australia y de Nueva Zelanda mostraron niveles históricamente bajos de la infección por virus de la gripe y entonces con ello los investigadores australianos pues postularon la posibilidad de que la infección por COVID hubiera desplazado hasta hacer desaparecer las infecciones relacionadas con VRS y con ello la bronquiolitis. Lo que postulan es que el hecho de quedarse en casa, el distanciamiento físico, las mascarillas y otras intervenciones no farmacológicas no solo afectaron positivamente la prevención de la transmisión del COVID-19, sino que también dinamizaron varias otras enfermedades infecciosas, como la bronquiolitis relacionada con el virus respiratorio sincitial, que, como todos sabemos y aquí se explica, provoca olas estacionales anuales con ingresos en unidades pediátricas a nivel de todo el mundo. Se contaba con un 92,5% menos de hospitalizaciones por bronquitis cuando se estudió la zona del hemisferio sur antes del final esperado pico que se produce a finales de todos los inviernos, en comparación con los 3 años previos, y además hubo una reducción mayor del 99% estadísticamente significativa del número de casos registrados de virus respiratorio sincitial. Esos datos concretamente ya eran recogidos en el hemisferio norte, tanto específicamente en Amberes y luego a nivel de toda Bélgica. Y lo que concluyen es que el pico de bronquiolitis de invierno del 2020 fue inexistente hasta ahora, porque este artículo se publicó en enero del 2021 y los datos que se recogieron fueron hasta finales del 2020. Por tanto, decían que hasta el momento, hasta diciembre del 2020, que fue cuando se envió el artículo, no había datos de pico de bronquiolitis. Por tanto, esta es la gráfica típica que solemos ver en las infecciones por bronquiolitis por VRS, que como llevamos diciendo en todo el artículo, generalmente se producen entre septiembre y enero de cada año. Aquí vemos los estratos de los diferentes años y, como podemos ver, en el momento de la publicación del artículo y de la recogida de datos, la curva está totalmente plana, por eso, ¿no?, nos dice o postula el artículo de una enfermedad prácticamente a punto de desaparecer en tiempos de pandemia. Entonces, lo que postula es eso, que el hecho de que la infección por COVID-19 se produjera que se iniciara en el periodo desde marzo, pero que luego lo arrastrásemos durante todo el invierno, hizo que durante el invierno 2020-2021, en los últimos meses, desde septiembre, que a pesar de que las escuelas ya estaban abiertas y había cierto contacto entre los niños, las medidas no farmacológicas hicieron prácticamente desaparecer inicialmente en datos en el hemisferio sur, que podemos ver una gráfica similar a esta que no está en el artículo. Lo único que en lugar de tener entre los meses de septiembre y enero, lo que tendríamos aquí es el periodo primaveral, ya que se produce justamente en forma de espejo. Pero ya se produjo este cambio o este desplazamiento del VRS y posteriormente, a finales del año 2020, también lo pudimos constatar en el hemisferio norte y en diferentes zonas donde se estudió a nivel europeo. Es por ello que las conclusiones que nos aborda el artículo y los resultados que aborda es que desde el 1998-1999 los laboratorios registraron hasta un 91% de todas las pruebas positivas de VRS en el periodo comprendido
entre la semana 39, que es desde finales de septiembre, hasta la semana 10, que es hasta el siguiente mes de marzo, y en los últimos 24 inviernos todos los picos cayeron entre la semana 47 y la 52, de los cuales 10 veces en la semana 50 y 8 veces en la semana 49, y entonces lo que sí que pudimos ver es que en más del 80% de los casos los pacientes eran menores de 3 años y que en la temporada solo se registraron 20 casos positivos de VRS antes de la semana 52 en el caso del estrato del año 2020-2021. Es decir, esta reducción del 99% estadísticamente significativa, cogiendo como ejemplo países del hemisferio norte, concretamente en Bélgica. Entonces, lo que nos dice es que en el momento de redactar el informe solo se habían notificado 2 casos más de VRS de los que se confirmaron en el momento de la publicación, con lo cual la tendencia a la desaparición de la bronquiolitis por VRS era un hecho en el momento de la publicación del artículo.